Pues amigos, estamos de regreso en esta segunda parte del programa. Les recuerdo, los saluda su amigo Iván Robles en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. El tema del día de hoy es este índice de percepción de corrupción del 2019 que realizó esta ONG que se llama Transparencia Internacional. Transparencia Internacional hace un estudio acerca de este índice de percepción de la corrupción de todo el 2019, en el cual pues evidentemente se encuentra México. Fueron 180 países los que fueron analizados, de los cuales hubo una serie de puntuación que se le fue otorgado a cada uno de los países, y pues el país que más puntuación tuvo, que era la puntuación de 100 puntos, eran aquellos en los cuales tenían menos corrupción, y de 0 puntos a 9 puntos o de 0 en adelante fueron los países con más índice de corrupción. Y pues una vez más los países menos corruptos, con una puntuación de 87, se encuentran Dinamarca y Nueva Zelanda, países en los cuales pues están dentro de los menos corruptos. El primero que podemos observar pues del continente americano es Canadá. Canadá con 77 puntos, y pues está en el lugar número 12 Canadá. Pero pues aquí nos interesa a nosotros, que es México. México, de los 180 países que fueron analizados, estudiados, en México nos encontramos pues en el lugar 130. De los 180 países nos encontramos en el lugar 130 con una puntuación de 29 puntos. Recordemos que les comentaba que según este estudio que realizó Transparencia Internacional, entre más puntos, o sea, eran menos el grado de corrupción. Entre menos, de 0 a 9, de 0 a 10, fueron los más corruptos, entre el cual el último, con 9 puntos, se encuentra Somalia, está en el último de los lugares, el número 180. Nosotros, México, nuestro país, nos encontramos en el lugar 130 con 29 puntos. Seguimos siendo de los países más corruptos pues del mundo. Bueno, por lo menos de estos 180 países que Transparencia Internacional evaluó y que pues determinó esta evaluación, que una vez más salimos pues mal librados, ¿no? Aunque se indica aquí en Transparencia Internacional que hubo o se fijaron bases con la finalidad de que exista la posibilidad de que se puedan obtener o se pueda combatir más la corrupción, y que eso hizo que variara México y avanzara o disminuyera en cuanto al índice de corrupción que existe. Recomendaciones que hace Transparencia Internacional nos dice gestionar conflictos, los conflictos de interés. Los gobiernos deben reducir los riesgos que suponen una influencia indebida
en la elaboración de políticas públicas. Para ello deben reforzar los controles sobre los intereses financieros y de otro tipo. Nos dice que otra de las recomendaciones es controlar la financiación política para evitar los flujos excesivos de dinero y su influencia en la política. Los gobiernos deben mejorar y hacer cumplir las regulaciones sobre la financiación electoral. En México, la mayoría de los partidos no ha querido, bueno, hay una regulación, sí, es cierto, ¿no? Pero hay un exceso de recursos que el Estado proporciona a los partidos políticos, un exceso de recurso económico. El actual gobierno ha intentado reducirlos, los otros partidos no han querido, evidentemente pelean el hueso, el dinero, pero bueno, es una de las recomendaciones que hace Transparencia Internacional para ir disminuyendo los grados de corrupción que puedan existir. Nos dice fortalecer la integridad electoral. Para que la democracia sea efectiva contra la corrupción, los gobiernos deben garantizar unas elecciones libres y justas, prevenir y sancionar la compra de votos y las campañas engañosas, que deben ser acciones prioritarias. La verdad es que cada vez que llega un partido al poder, siempre se ha desarrollado esta actividad de la compra de votos. Los otros cuando son la oposición, siempre mencionan su desagrado, descontento con la compra de votos, pero cuando llegan, por lo general, regularmente hacen esta actividad que dice Transparencia Internacional. Se recomienda que los estados pongan atención en este tipo de circunstancias. Regular las actividades de lobby. Los gobiernos deben promover un acceso transparente y amplio a los productos de toma de decisiones y consultar una diversidad de grupos más allá de los lobistas acaudalados y unos pocos de intereses privados. Acabar con el trato preferencial. Los gobiernos deben crear mecanismos para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no responden a conexiones personales. Bastante directo hacia nuestro México. Empoderar a la ciudadanía. Los gobiernos deben proteger las libertades civiles y los derechos políticos, entre ellos las libertades de expresión, opinión y asociación. Y reforzar los controles de control. Los gobiernos deben promover la separación de poderes, fortalecer la independencia del Poder Judicial y salvaguardar los sistemas de control, algo que también mucho nos hace falta aquí en nuestro México. Pero bueno, en esa tesitura, varias de las circunstancias que se están analizando, pues tienen que ver con el trato que se está dando en cada uno de los países. Evidentemente, hemos sabido por mucho tiempo que una de las situaciones que más lastiman a la sociedad, pues es la corrupción, ¿no? Porque de ahí se derivan muchas otras circunstancias que pues afectan a nuestro país, afectan a otros sectores. Evidentemente, el hecho de la corrupción no solamente es hacia un sector, el sector público, que pues creo que es donde más existe esta situación, pero que pues también tiene que ver mucho con la ciudadanía que participa en estos actos de corrupción, circunstancias que comúnmente se dan. Es un secreto a voces, es un secreto a gritos, ¿no?, por así decirlo, que donde la ciudadanía perfectamente sabe dónde existen estos personajes del servicio público que realizan actividades
de corrupción, pero que sin embargo seguimos permitiendo y muchas veces participando en estos actos de corrupción, sobre todo porque pues, nos interesa, ¿no? Queremos estar, o en muchas ocasiones queremos que la aplicación del sistema jurídico sea más relajado para cada uno de nosotros. La verdad es que debemos entender que estas circunstancias pues se aplican, se dan para todos. Para América Latina, por 4 años consecutivos, una puntuación media de 43 puntos. La región de las Américas no logra progresar significativamente en la lucha contra la corrupción. Los países con las puntuaciones más altas fueron Canadá, Uruguay y Estados Unidos, y pues los más bajos son Nicaragua, Haití y Venezuela. Si bien Canadá es el país con la mayor puntuación, con 77 puntos sobre 100, pierde 4 puntos. Imagínense ustedes, hasta Canadá pierde 4 puntos desde el año pasado y 7 puntos desde el 2012. En la posición más baja se encuentra Venezuela con 16 puntos. Es además uno de los 5 países con menor puntuación a escala global. O sea, Venezuela es uno de los de menor puntuación en la escala global. La región afronta retos importantes en los que destaca la presencia de líderes políticos que actúan en su propio beneficio y en detrimento de la ciudadanía a la que deben servir, dice este estudio. Vamos a platicar regresando de nuestro siguiente corte. Volvemos. Pues estamos de regreso, estimados amigos. Le voy a dar lectura a lo que son las efemérides que corresponden del 26 al 31, ya los últimos días del mes de enero. Iniciamos con 26 de enero de 1938. Muere en la Ciudad de México Matilde Montoya, primera médica mexicana. 27 de enero de 1984 se inaugura en la avenida México Coyoacán de la Ciudad de México las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional. El 28 de enero de 1934 muere en la Ciudad de México el distinguido colimense Gregorio Torres Quintero, educador, escritor e historiador. El día 29 de enero de 1989, el Departamento del Distrito Federal crea la Procuraduría Social. El día 30 de enero de 1904, el arquitecto francés Émile Bernat firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, actual monumento a la Revolución. Y el día 31 de enero de 1831 muere Juan Francisco Azcárate y Ledesma, regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, quien junto con Francisco Primo de Verdad promovió en 1808 un movimiento autonomista en la Nueva España. Así que estas son nuestras efemérides. Y ya para concluir, sigue diciendo este índice de corrupción 2019 que específicamente la financiación de partidos políticos y la integridad electoral son grandes desafíos para América Latina. Por ejemplo, la investigación
de operaciones de lavado en la que se reveló, una operación de lavado en la que se reveló un trama de corrupción que se expandió a cuando menos 10 países en América Latina. Evidenció la existencia de contribuciones y donaciones políticas ilegales como parte de uno de los grandes escándalos de corrupción más grandes de la historia. La empresa Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, estuvo en el centro del caso y fue condenado por pagar $1.000 millones en sobornos durante los últimos 15 años, incluyendo a líderes políticos de Brasil, Perú, Argentina, en procesos electorales. Y claro que sabemos que también hubo intervención de esta empresa en México. Con puntuación de 22 y 29 respectivamente, Nicaragua y México redujeron significativamente su puntuación desde el 2012, si bien el más reciente barómetro global de la corrupción de América Latina y el Caribe destaca la compra de votos y otros problemas de corrupción en México. Una reciente reforma anticorrupción junto con una nueva Fiscalía General legalmente autónoma son cambios positivos que se dan para nuestro país, según este estudio de índice de percepción de la corrupción del 2019 realizado por esta ONG denominada Transparencia Internacional. Pues amigos, aquí está, es solamente un pequeño comentario que en cuanto a esta situación del índice de percepción que se da, o el índice de percepción que tienen estos países, estas entidades, estas organizaciones no gubernamentales que están haciendo estos estudios, y que pues cómo nos ven a estos 180 países, de los cuales en México nos encontramos en el lugar 130 en cuanto a la percepción de corrupción en el 2019. Nos falta mucho por hacer, evidentemente, desde la sociedad, también el Estado, más el Estado. Nosotros como sociedad exigirle al Estado que vaya modificando, que vaya eliminando esos elementos corruptos, que los vaya quitando del encargo, de la función que desempeñan, para efectos de que evidentemente se haga un verdadero combate a la corrupción. Nosotros como sociedad nos damos cuenta cuando algunos políticos, algunos representantes, pues siempre hablan con esta bandera de combatir la corrupción, pero que en muchas de las ocasiones solamente es palabras, no acciones. Nos damos cuenta, muchos partidos han estado por décadas en la postura de gobernar nuestro país, y la verdad que lo dejaron de hacer. México se cansó, y pues a través del voto fue donde se exigió o se exigieron a esos partidos para que pues aprendan de que ya el pueblo mexicano ya no es el mismo de hace mucho tiempo. Creo que aún no les cae el 20, aún siguen pensando en que pues la mentira va a ser siempre creíble por parte del pueblo mexicano. Nosotros tendremos que exigir, no me refiero a pelear, pero sí exigir cuando tengamos que hacerlo, que es a través del voto. Así que, pues nosotros nos vamos, hemos concluido el programa el día de hoy. Yo les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado en su programa La Voz de la Justicia, a través de la 9 FM 94.7. La película que les recomiendo para este fin de semana se encuentra en esta plataforma que está en internet. Se llama Una caída en desgracia, una película muy interesante
de una serie de fraudes que se estuvieron realizando en Estados Unidos a personas de edad avanzada. Así que yo me despido de ustedes, le agradezco su compañía, agradezco como siempre también el apoyo de cabina, y yo me despido con esta canción de Nacha Pop, se llama Lágrimas al Suelo. Adiós, bye.